Muy buenos días a todos. Gracias por esta magnífica asistencia a este webinar enfocado en la gestión de vida útil y de confiabilidad de los transformadores eléctricos. Mi nombre es Ernesto Gallo, para los que no me conocen, soy el presidente de la compañía Transequipos S.A., una compañía que llevamos ya prácticamente 32 años en el mercado en el tema de diagnóstico y mantenimiento de transformadores con incursión en temas complementarios. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar entonces en la gestión de la confiabilidad y vida útil de los transformadores. Lo que pretendemos es generar un convenio gana-gana entre el cliente y Transequipos como especialista en el tema de diagnóstico y mantenimiento de transformadores. ¿Cuál es el objetivo del producto? Al final seguramente que van a haber muchas preguntas, para lo cual estaré muy gustoso en contestarlas. Y bueno, vamos a ir avanzando. En primer lugar, ¿qué es lo que pretendemos? Presentar al cliente una oferta integral de la gestión de confiabilidad y vida útil para sus transformadores. Es decir, que el usuario del transformador no se preocupe por sus transformadores, sino que lo entregue en manos de especialistas y digamos que colaboramos para que ese usuario final se enfoque en su propio negocio y nosotros nos encargamos de los transformadores. Que el cliente cuente con el concurso permanente de especialistas nuestros para mantener a punto sus transformadores, gestionando la confiabilidad y vida útil de manera periódica. Esa gestión de confiabilidad obviamente tiene que ejecutarse con técnicas de última tecnología. Entonces, el cliente va a contar con la asistencia permanente de este equipo de especialistas con más de 32 años de experiencia en diagnóstico y mantenimiento de transformadores y en el sector eléctrico, tanto pues en la industria como en el sector eléctrico. Se asignará un especialista, un ingeniero que estará en contacto permanente con el cliente. Vamos a garantizar que los equipos se mantengan siempre en buenas condiciones, desde el concepto de lo preventivo, y por tanto deben estar operando a máxima confiabilidad. Siendo que es un concepto preventivo, obviamente es mucho más económico que lo correctivo. Por lo tanto, el retorno de inversión es muy beneficioso porque vamos a evitar que hayan acciones correctivas que son tan costosas y tan traumáticas. Vamos a gestionar la vida útil que le queda al transformador con base en técnicas confiables y equipos de última tecnología para planear el reemplazo oportuno y económico del mismo equipo. Los transformadores, como cualquier equipo, llega un momento en que han terminado su vida útil, pero ese momento hay que saberlo definir y saberlo establecer para poder tomar la decisión del reemplazo del equipo de manera inequívoca y de manera acertada, de tal manera que esto retorne una inversión adecuadamente planeada. El cliente va a tener la oportunidad de monitorear en línea permanentemente el histórico de datos de sus transformadores en la nube. Ya tenemos en este momento nuestra plataforma actualizada en la plataforma Fermium LIMS de Microsoft, que nos va a permitir manejar esa información en línea para nuestros clientes. Obviamente, antes, como cualquier medicina prepagada, y me excusan la analogía, pues hay que hacer un examen inicial al paciente, a ver en qué condiciones está ese paciente y cómo hacemos para ponerlo en condición óptima. Entonces le hacemos un diagnóstico inicial, previa cotización que el cliente va a aprobar. Obviamente, las tarifas para este diagnóstico inicial van a ser tarifas preferenciales para aquellos clientes que decidan irse con nosotros en esta interesante aventura. ¿En qué consiste ese diagnóstico? Básicamente vamos a hacer un diagnóstico de laboratorio y un diagnóstico de campo. O sea, un diagnóstico al aceite mineral aislante y un diagnóstico al transformador como tal, como quien dice, le vamos a hacer al transformador
su electrocardiograma. Y el examen de sangre lo hacemos en el laboratorio. Entonces, primero que todo vamos a ver el análisis dieléctrico y físico-químico, el ADFQ, para el aceite aislante, con el fin de saber si el transformador necesita o no un mantenimiento inmediato. En el entendido de que con el físico-químico de aceite vamos a tener una información sobre la necesidad que tiene el transformador de ser secado o de ser regenerado su aislamiento, o ambas acciones en diferentes envergaduras, diríamoslo así, dependiendo de esos resultados del análisis dieléctrico y físico-químico. O sea que este primer diagnóstico va orientado exclusivamente hacia la necesidad de mantenimiento. Y de entrada les decimos que nosotros en estos 32 años hemos definido más de 25 procedimientos que están debidamente codificados para ejecutar en un transformador, de tal manera que a cada transformador le ejecutamos el procedimiento que exactamente necesita para su mantenimiento preventivo. Luego viene el análisis cromatográfico de gases para detectar o descartar fallas de tipo eléctrico, como arco interno, efecto corona o descargas parciales, o de tipo térmico, como sobrecalentamiento del papel aislante, o del aceite, o de ambos, ¿cierto? O puntos calientes localizados, que son tan perjudiciales para la operación de un transformador en un buen nivel de confiabilidad. Y se dan las recomendaciones pertinentes. Se calcula la velocidad de generación de gases para ver cómo va la tendencia y la severidad de la falla. Aplicamos técnicas reconocidas internacionalmente para evaluación de la severidad de la falla, tales como la norma IEEE 57104 del 2008. Aplicamos triángulo de Duval número 1, triángulo de Duval número 4 y 5, pentágono de Duval número 1, pentágono de Duval número 2, y con toda esa información pues vamos casi que a la fija para determinar la naturaleza de la eventual falla que pueda haber en un transformador. Obviamente todo esto se hace con una muestra de aceite en una jeringa. El análisis de contenido de PCBs, que son estas sustancias cancerígenas que eventualmente nuestros transformadores hayan sido contaminados por alguna razón externa, porque pues no hay ni peligro de que un aceite mineral aislante nuevo o un aceite mineral en el futuro pueda desarrollar PCBs. Eso no existe. Los PCBs que haya presentes en un transformador es por contaminación como tal. Y estamos de la mano del Ministerio del Medio Ambiente trabajando duro en el tema de la descontaminación a nivel nacional. Siguiendo con análisis de laboratorio viene una prueba supremamente interesante, la prueba de contenido de furanos para estimar el grado de polimerización que me define la vida útil remanente del transformador. Los furanos tienen la gran ventaja de que, a pesar de que es una prueba indirecta, me representa el promedio de todo el papel aislante del transformador, porque es el contenido promedio que tiene de estos compuestos que se han desprendido por la degradación del papel aislante y por lo tanto me permiten estimar el grado de polimerización de una manera muy acertada. Luego nos vamos al campo, al transformador como tal, y hacemos las pruebas eléctricas de campo para verificar la calidad de aislamiento, como el Megger, o sea, resistencia a aislamientos, y para verificar su factor de potencia, que también está asociado a la calidad del aislamiento, y el comportamiento eléctrico del transformador, resistencia de vanado, relación de transformación, corriente de excitación. Con ese paquetico de pruebas, entonces, damos un parte de que el transformador está eléctricamente bien, o por el contrario, podemos detectar alguna anomalía que se entraría a investigar. La termografía en campo, obviamente, para detectar puntos calientes externos de manera directa o zonas calientes internas de manera indirecta, y para ver pues todo el comportamiento del tanque y los radiadores del transformador. En transformadores de potencias superiores a 5 megas recomendamos efectuar la prueba de FRA o SFRA, barrido de respuesta en frecuencia, para obtener esa huella digital de las condiciones mecánicas del núcleo de vanados y terminales para, digamos, definir el acomodamiento mecánico actual del transformador. Si no,
Pues lo ideal sería tener esa prueba desde fábrica, pero lamentablemente es una prueba relativamente nueva y entonces no todos nuestros transformadores tienen esa, esa prueba. Los que la tengan, pues bienvenida sea y será aplicada cuando haya un evento que nos dé sospecha de que el transformador de pronto haya sufrido algún desacomodo de sus componentes desde el punto de vista mecánico. Muy bien, siguiendo con el diagnóstico, en campo también hacemos una inspección detallada del transformador. Estamos chequeando sus componentes externos, eh, el tipo de instalación que hay, la ventilación, los accesos, demás condiciones locativas, etcétera, para tener un scope completo de en qué condiciones estamos observando el equipo y dejamos un registro en una hoja de inspección que la podemos incluso, mirando el punto siguiente, eh, asignar toda esta información en un tag o una especie de chip que se le coloca al transformador en donde estará actualizada la información de manera permanente y esta información es subida a la nube si se quiere y el cliente puede con un login y password acceder a esta información y hacer un seguimiento a la condición de su transformador siempre y cuando pues esta información se esté actualizando de manera permanente y nosotros estaríamos o seríamos responsables de mantener esta información actualizada. Toda esta información se mantendrá en nuestra base de datos de históricos y de todas las acciones que se ejecuten con relación al transformador. Entonces, la idea es que el cliente tenga toda la información que se pueda tener. Muy bien, entonces con base en este diagnóstico inicial, el cual será facturado a precios convenidos y preferenciales, se efectúan las recomendaciones de adecuación y mantenimiento si es que hubiere lugar. Y si se requiere alguna acción, esta será cotizada caso a caso. Es decir, los transformadores que estén bien estarían listos para entrar al programa de gestión de confiabilidad y vida útil. Y los que no estén listos, pues los ponemos a punto, previo pues un acuerdo con el cliente ejecutando las acciones para poner estos transformadores a punto. Una vez que todos los transformadores estén a punto, entonces inician al tiempo el programa de gestión de confiabilidad y vida útil. Se puede iniciar el programa incluso con los transformadores que estén a punto y luego se van incorporando los que se vayan poniendo a punto. Esto pues se consigna en un contrato debidamente acordado entre las partes, de tal manera que sea algo de mutua conveniencia y un modelo de negocio gana-gana. Las partes acordarán una suma mensual a manera de prima por la gestión de la confiabilidad y vida útil de los trabajadores que entren en este programa. ¿Qué incluye el programa? Una vez que nosotros hemos asumido la responsabilidad de gestionar la vida útil de esos equipos, pues anualmente le hacemos un diagnóstico igual a los descritos en el diagnóstico inicial, que lo acabamos de explicar. Se ejecutarán las pruebas eléctricas de campo siempre y cuando el transformador pueda ser sacado de servicio para efectuar las pruebas. Esto se puede coordinar con el cliente porque los clientes tienen sus planes de parada, algunos paran cada año, otros paran cada 6 meses, otros paran, ayer estuve en un ingenio y me decían que ellos paran cada 3 meses. Entonces esas paradas las podemos aprovechar para, si es del caso, ejecutar pruebas eléctricas y si es del caso, hacer acciones correctivas como fugas o cosas por el estilo que puedan irse presentando a lo largo del trabajo del transformador. Mensualmente, independientemente que se desenergice o no, o que se pare o no se pare, haremos una visita, la hará efectivamente el ingeniero responsable de la cuenta y se hará esa inspección mensual para verificar las condiciones externas del equipo y generar recomendaciones para programar su ejecución si fuera necesario. Una inspección semestral para limpieza y ajustes que sean necesarios, es decir, si de pronto hay una parada semestral, pues aprovechamos para hacer una visita, digamos, un poco más efectiva.
¿Ok? Bien. Continuamos con lo que incluye el programa de gestión de confiabilidad y vida útil. Atención en caso de presentarse alguna anomalía o imprevisto. Entonces nosotros estaremos atentos a atender esas necesidades. Les puedo adelantar que estamos reforzando nuestras sucursales de Cali, Medellín y Barranquilla con personal local para que pueda atender no solamente, eh, pues para que pueda atender este tipo de atenciones o llamados que nos puedan hacer los clientes que tienen firmado el convenio con nosotros. Cuando el equipo requiera el mantenimiento con base en los diagnósticos anuales, este ya está incluido en el prepago. Nosotros sabemos que en unos 3, 4 años ese transformador va a necesitar el primer código de acción. Pero entonces nosotros estaremos atentos a eso y ejecutaremos el mantenimiento sin que el cliente tenga que hacer una erogación adicional, puesto que ya está prepagado ese mantenimiento. Es de anotar que a partir de que los transformadores estén a punto, se estima que en no antes de 3 años el transformador podría requerir el primer mantenimiento preventivo. Entonces, hay transformadores que pueden requerir el primer mantenimiento a los 5 años, a los 7 años. En transformadores de potencias superiores a 5 MVA, los podemos equipar con secadores online incluidos en el paquete. O sea, estos secadores online, el cliente no los tiene que comprar. Nosotros lo colocamos y obviamente se amortizarán en la cuota mensual que el cliente va a pagar. De tal manera que ese transformador permanentemente está secándose de alguna manera y ese transformador nunca va a necesitar un secamiento. Y si monitoreamos el contenido de inhibidor y lo restituimos a tiempo, nunca ese transformador va a requerir una regeneración. De tal manera que actuando en lo preventivo, y obviamente pues nuestros clientes no manejan estos criterios porque ese no es su oficio. Ellos están produciendo cemento, produciendo acero, produciendo azúcar y estos temas pues en los departamentos de mantenimiento hay veces no se tiene la suficiente ni sensibilidad ni el tiempo necesario porque el día a día pues nos va agotando y entonces muchas veces no tenemos el tiempo y las condiciones para estar atentos a estas situaciones. Eso sí, en caso de que la cromatografía de gases indique que hay un problema interno y que con el seguimiento se confirme, las acciones correctivas de esta anomalía no están incluidas, porque es una situación, digamos, de fuerza mayor. Eventualmente el transformador puede, de un momento a otro, presentar un problema cromatográfico, que con la ayuda de emisiones acústicas podemos ubicar las coordenadas de esa eventual falla que tenga el transformador. Y entonces, por tratarse de una situación fuera de lo previsto, pues no está incluida las acciones que haya que llevar a cabo para corregir esta falla. Si alguien va a hacer una pregunta, al final damos una sesión suficientemente amplia para que discutamos entre todos este tema. Equipos no asume responsabilidad por una eventual falla de un transformador por razones de fuerza mayor, un terremoto, un rayo, un impacto sobre el transformador por alguna situación ajena, pues obviamente que son situaciones de fuerza mayor. Condiciones para tomar el programa. Tomarlo por una duración mínima de 3 años. Algunos clientes tienen como política no firmar contratos a más de un año. Nosotros nos acomodaríamos a eso, pero podríamos negociar una cláusula que el contrato se pueda, digamos, renovar de manera automática o por acuerdo entre las partes para que tengamos siquiera 3 años de seguimiento. Haber ejecutado el diagnóstico inicial. Sin el diagnóstico inicial no podemos echarnos encima esta responsabilidad. Y haber ejecutado y pagado los servicios de mantenimiento que hayan requerido esos transformadores para ponerlos en condición de a punto y tener ya la línea base para arrancar el programa. Y pues el paguito de la prima mensual, la cual será tasada y acordada por transformador con cada cliente. Vamos que nosotros tenemos una idea de precio por galón de aceite y dependiendo
de algunos otros factores, ya el modelo lo tenemos prácticamente listo, pero lo cotizaríamos caso a caso para cada cliente. O sea, no podemos dar un precio que vale tanto por galón todavía, pero sí podemos hacer la cotización caso a caso. Esta es la presentación, aquí termina. Muchísimas gracias por su atención y estoy atento a resolver preguntas. La pregunta dice lo siguiente: en la inspección inicial, la toma de muestras para el diagnóstico de este, ¿cuánto sería el tiempo de entrega de resultados? Y si la toma de este es necesaria tomarlo en caliente o con transformador apagado. Gracias. Bien, una vez se toma la muestra, que la puede tomar el cliente o la tomamos nosotros, obviamente, pues siguiendo la norma o el procedimiento para tomar adecuadamente la muestra. Digamos que la muestra se tomó un día viernes, por decirlo así, nos llega el lunes a nuestro laboratorio. Eh, Dependiendo del número de muestras, tenemos unos tiempos que, que tiene definidos el laboratorio, que no van a más de una semana, pero digamos si son dos, tres o cuatro muestras, les garantizo que en no más de 3 días hábiles tenemos los resultados. La otra parte de la pregunta dice eh, que en cuanto... Si se debe hacer en caliente o... Ah, sí. Las muestras se pueden tomar con el transformador energizado, obviamente respetando la, los requisitos del RETI en cuanto al respeto a las distancias dieléctricas que se deben tomar. Digamos que hay veces, pues la cromatografía de gases por lo menos se recomienda tomarla de la parte superior. Si las distancias dieléctricas lo permiten, se puede tomar con el transformador energizado y obviamente con personal especializado y ojalá certificado. Significa gestión de confiabilidad y vida útil de los transformadores. En tal caso que se requiera un mantenimiento preventivo, ¿dicha labor la pueden realizar en planta o necesitan llevarse el transformador? Nuestra especialidad es trabajo en sitio. Entonces, esto está previsto para hacer mantenimientos en sitio. Si eventualmente un transformador requiere ser llevado a taller, nosotros no tenemos taller porque nuestra especialidad es trabajo en campo, pero sí tenemos aliados tanto pues a nivel nacional en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, en donde llevamos el transformador a un taller y bajo nuestra supervisión estaremos atentos a ejecutar los correctivos que en taller se requiera llevar a cabo. ¿Cuáles acciones se realizarían en el transformador para determinar su estado y qué controles se estarían llevando en el tiempo para seguirle el control al transformador por parte de ustedes como suplidores del servicio de mantenimiento? Bueno, para determinar el estado, lo explicábamos en la diapositiva, pues hay que hacer un diagnóstico de laboratorio que incluya el físico-químico para ver la necesidad de mantenimiento, la cromatografía para detectar fallas, los furanos para ver vida útil remanente, los PCBs para ver que no esté contaminado, el contenido de inhibidor si se quiere para ver qué tanto inhibidor tiene el aceite aislante y si es necesario recuperarlo, y luego las pruebas eléctricas de campo. Con toda esa información nosotros determinamos la condición del transformador y definimos las acciones a seguir para ponerlo a punto. Y una vez puesto a punto ese transformador, entra en el programa. Y la otra parte de la pregunta dice... Eh, ¿Qué controles se estarían llevando en el tiempo para seguirle el control al transformador? Claro,
Efectivamente, esa es una pregunta muy importante. Nosotros, después de poner a punto los transformadores, pues precisamente estamos haciendo el seguimiento periódico. Estamos visitando el transformador una vez al mes, estamos cada 6 meses haciendo otra visita un poco más profunda, digámoslo así, y si eso coincide o tratamos de que coincida con una desenergizada, con una parada de planta para corregir, digamos, eventuales fugas que haya en el transformador. Y anualmente repetimos todo el diagnóstico, tanto de laboratorio como de campo, y así vamos controlando el transformador. Entre esas pruebas de control está la de furanos, que nos va a ir diciendo cómo va la extinción de vida útil del transformador, de tal manera que un transformador que tenga un grado de polimerización por allá por debajo de 100 es un transformador que definitivamente su confiabilidad es muy baja y habría que pensar en reemplazarlo. Esa decisión de reemplazo nosotros la vamos a acompañar y la vamos a sustentar para que en un momento dado, digamos, el cliente se le pueda decir, mire, no le gaste plata en mantenimiento, que ese transformador ya su confiabilidad es muy baja y más bien vaya pensando en el reemplazo del equipo. Ese tipo de decisiones las vamos a ir acompañando con técnicas pues actualizadas y disponibles en el mercado. ¿Transformadores de más de 20 años de operación entrarían en este programa o qué tienen previsto para equipos viejos? Muy bien, transformadores de 20 años de operación. En este tema de transformadores con respecto al tiempo, hemos encontrado transformadores con 3 años de uso y están completamente deteriorados. Y transformadores con 20 años que no necesitan sino trapo, por decirlo de manera coloquial. Digamos que la extinción de vida útil de un transformador depende de la exigencia que se haya tenido sobre el equipo. Y entonces un transformador de 20 años puede tener todavía una vida útil remanente de otros 20 años. O puede que ese transformador tenga solamente 5 años. Con el diagnóstico nos vamos a dar cuenta de en qué condición está ese transformador de 20 años. Y entonces ahí haremos las recomendaciones del caso para que ese equipo, si todavía tiene vida útil, pues utilizarla y aprovecharla al máximo. Y si estamos en una condición crítica, pues entonces pensar en el reemplazo de la unidad. ¿Los transformadores tipo seco están incluidos en el programa y qué pruebas se le harían como diagnóstico inicial? Correcto, esa es una muy buena pregunta. Nosotros, obviamente este programa está diseñado para transformadores en aceite mineral aislante, pero también vamos a ir extendiendo poco a poco el programa y desde ya lo podemos hacer a transformadores secos, incluso a subestaciones eléctricas y a motores eléctricos. El tema de transformadores secos, pues lo importante ahí es, las pruebas que se le ejecutan son su calidad de aislamiento, o sea, resistencia de aislamiento, si se puede, factor de potencia también, relación de transformación, resistencia de vanados, etcétera, etcétera, y digamos, corriente de excitación, que serían las pruebas eléctricas, o sea, un transformador seco, pues per se no aplica para pruebas de aceite por obvias razones. Y el tipo de mantenimiento es un mantenimiento realmente muy sencillo, muy simple, pero hay que hacerlo con gente experta. Básicamente se requiere, digamos, hacer un soplado y un aspirado al transformador. Recomendamos no usar nitrógeno porque nos puede afectar la respiración de los operarios. Más bien usar aire seco, aire súper seco garantizado para hacer ese tipo de mantenimiento. Y obviamente nosotros y podríamos incluir sin problema este tipo de transformadores cuyo mantenimiento es mucho más sencillo y mucho más económico. ¿La muestra de cromatografía se toma de la parte inferior o superior y por qué? La muestra de cromatografía se recomienda tomarla de la parte superior.
se toma en jeringa, como ustedes saben. Eh, ¿Por qué? Porque los gases tienden a subir, o sea, hay más gases en la parte superior del transformador que en la parte inferior. Sin embargo, hay transformadores de potencia que tienen muestra superior, muestra en la parte media y muestra inferior. En ese caso, lo recomendable es tomar las tres muestras en un transformador de potencia, la de la superior, la de la media y la de la inferior. Eh, en todos los casos preferimos tener la muestra de la parte superior donde tenemos más gases. ¿Los secadores en línea que se colocarían solo secarían o también regenerarían? Los secadores en línea solo secarían porque están hechos a base de un material que trabaja exclusivamente con el agua. La regeneración no la ejecutan este tipo de equipos, pero valga la inquietud, se me ocurre a mí que esos filtros haríamos la consulta al fabricante. Se pueden calzar con alúmina activada, diría yo, y podría tener la opción de regenerar online. Pero pues eso me toca consultarlo con el fabricante. ¿Para los transformadores con aceite vegetal aplicaría el programa? Claro que sí, el aceite vegetal también es objeto de este tipo de programas y obviamente los criterios de calificación del análisis de aceite son un poco diferentes. Hay ya normatividad vigente al respecto, entonces nos acogeríamos a las recomendaciones de las normas y obviamente aplica para el programa. ¿Las pruebas eléctricas ofrecidas incluyen espectroscopia? Eh, no están incluidas, pero opcionalmente el cliente que desee incluir la espectroscopía, se la incluimos. Es una prueba muy parecida a la prueba de Fra. Es el comportamiento del factor de potencia en el dominio de la frecuencia y nos permite determinar la humedad del transformador si es que tiene mucha agua o también en la descomposición química del aceite en otra zona de la frecuencia. Entonces sí, esa prueba la podríamos incluir si es que el cliente lo desea, ¿cierto? Obviamente lo recomendable con esta prueba sería hacerla en el diagnóstico previo para reconfirmar que el transformador necesita especialmente un secado. Entonces ahí sí valga la pena decir que sí podemos incluirla de común acuerdo con el cliente. En caso de tener una rutina de termografía, ¿con qué frecuencia es recomendable hacer la inspección? Una rutina de termografía, pues lo recomendable es cada 6 meses hacer una inspección termográfica, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos manejando. Hay clientes que la utilizan cada año, otros la usan cada 3 meses, pero yo diría que 6 meses es una buena frecuencia de hacer esta inspección termográfica. ¿Según qué norma se realiza la frecuencia de la toma de muestra de aceite? Bueno, hay varias normas. Una de ellas es la IEC 6422. Ahí, dependiendo del nivel de voltaje, están las frecuencias recomendadas y van desde un año hasta 3 y 4 años, creo. Habría que ver la parte de la norma. Pero hay una norma que es la NFPA 70B, que le pega al mantenimiento de equipo eléctrico en general, y por ahí hay un capítulo dedicado a los transformadores y recomienda que sea anualmente. Nosotros recomendamos y nos acogemos a la NFPA 70B, que recomienda un diagnóstico anual. Siendo el caso que los análisis físico-químicos indiquen que el aceite presenta alta o moderada humedad, ¿el procedimiento de secado lo harían con el equipo en servicio o tendría que ser sacado de servicio? Bien,
Nosotros estamos en muy buenas condiciones para ejecutar el secado online con equipo parecido al que se le coloca al transformador, pero este ya es un equipo portátil que se lleva y se pone a trabajar con el transformador online. Y dependiendo del tamaño del transformador, dependiendo de la cantidad de agua que haya que sacar, asimismo se estima el tiempo de secado. Efectivamente lo podemos hacer con transformador energizado. Eh, Como les digo, el tiempo puede ser un poquito largo en un transformador, digamos, no sé, de 20 o 30 megas, puede demorarse mes y medio, hasta los 2 meses o un poco más si se quiere, dependiendo de las condiciones. Obviamente, estos son equipos automáticos que se dejan trabajando con el transformador de manera inasistida y se está yendo a hacer los cambios de filtros semanalmente para tener una eficiencia en el secado. Eso lo hacemos sin ningún problema. ¿Los procesos de termovacío y filtrado pueden afectar el histórico del GP? No lo afectan en cuanto al grado de polimerización perdido en el papel aislante. Lo que sí afecta es el contenido de furanos. Tal vez por ahí va, en ese sentido va la pregunta. Obviamente, aquí de lo que se trata es de estar muy juiciosos con haber tenido una información de furanos inicial y después se interviene el transformador y se hace el seguimiento de furanos de tal manera que los furanos que se vayan generando después del tratamiento, que seguramente van a quedar en ceros los furanos después de un tratamiento, entonces los furanos que se vayan generando se van sumando al valor inicial y vamos reconstruyendo la curva de esa manera. Para eso se necesita pues ser muy juiciosos, ser muy disciplinados y tener muy en cuenta eso, y para eso estamos nosotros, para estar atentos a esos temas. En el conjunto de pruebas a los transformadores está incluido FP, vibración, ruido audible y excitación. ¿FP es factor de potencia? Sí, se supone que sí. Sí, sí, claro que sí. Estamos incluyendo factor de potencia, sobre todo en transformadores de potencias de más de 2 megas, ¿no? De dos MVAs. Eh, la otra parte que dice la pregunta es Ruido audible y excitación. ruido audible. Sí, claro, el ruido audible también se puede verificar con un decibelímetro, ¿cierto? Y también la corriente de excitación también se puede medir con el mismo equipo de factor de potencia. Efectivamente, esas pruebas se pueden ejecutar y llevar a cabo. En esto, pues, cada contrato con cada cliente va a ser a la medida y se incluirá lo que el cliente adicionalmente quiera. Nosotros le ofrecemos un paquete de diagnóstico básico, que es el que ofrecemos, pero si adicionalmente quieren espectroscopía, quieren este tipo de pruebas, pues con mucho gusto las incluimos. Dentro de la revisión previa, realizan la medición del sistema de puesta a tierra. Claro que sí, esa es una de las acciones que se me olvidó incluir en el programa de diagnóstico inicial, y entonces gracias por la pregunta. Entonces vamos a tomar nota de que incluyamos la puesta a tierra del transformador, el sistema de puesta a tierra. Realizan pruebas de azufre corrosivo cualitativo y cuantitativo según la condición del transformador. Claro que sí. También esa es otra prueba que debemos incluir también en el diagnóstico inicial, sobre todo para transformadores de más de 34.500 voltios. Esa sería una recomendación que le haríamos al cliente, de hacer la prueba de azufre corrosivo. Entre más alto sea el voltaje, más necesaria es la prueba. Ni se diga de transformadores de 115, de 230, de 500 kilovoltios. Esos transformadores mandatoriamente deben de llevar la prueba de azufre corrosivo cualitativa para una primera aproximación, para, digamos, un pasa no pasa. Y luego, una vez que se ha confirmado, obviamente la prueba cualitativa debe hacerse de acuerdo a la norma STM 1275, único método que nos llegó en el 2017, me parece.
no me acuerdo la fecha de la norma, es de última emisión. Entonces, que se hace pues la prueba de azufre corrosivo con una laminilla de cobre electrolítico puro recortada de acuerdo a las dimensiones que recomienda la norma, y se coloca esa laminilla en un frasco con aceite que se está probando, en un frasco ámbar, eh, más bien saporrito el frasco, con una pared gruesa. Eso está también perfectamente normalizado y se coloca en el horno a 150 grados durante 48 horas. Y si hay una variación en la coloración de la laminilla de cobre, pues detectamos el azufre corrosivo, presencia de azufre corrosivo, y se califica de acuerdo a la tabla de la norma de la STM, creo que es la 139. Y una vez que se tiene confirmación de que hay azufre corrosivo, viene la parte cuantitativa. Nosotros recomendamos dos pruebas. Una es la de dibencil disulfuro, que se ejecuta en Colombia, y nosotros en nuestro laboratorio todavía no la tenemos. Esperamos que a final del año tengamos esta prueba de dibencil disulfuro en nuestro laboratorio. Es uno de los proyectos que tenemos este año. Por lo pronto nos toca subcontratarla. Y hay una que se llama CCD, significa Copper Covered Deposition. Sí, es una prueba que nos mide la tendencia que tiene un aceite aislante a generar azufre corrosivo. Porque es que el transformador, si la temperatura sube, algunos compuestos no corrosivos se pueden volver corrosivos por el aumento de temperatura del transformador. Entonces el transformador por años trabajó, digamos, a una temperatura promedio de 55 grados, pero este transformador lleva 2 o 3 meses trabajando a 70, 75 grados. Esa temperatura puede hacer que algunos compuestos no corrosivos de azufre se vuelvan corrosivos precisamente por el efecto de la temperatura. Entonces, esa tendencia a generar azufre corrosivo se mide con esa prueba que la ejecuta la doble. Es una prueba, digamos, casi que exclusiva de la Double Engineering. Nosotros, como tenemos buenas relaciones con ellos, podemos entonces coordinar la ejecución de esa prueba si fuera el caso. ¿Cuándo se requiere realizar pruebas de ultrasonido y coronografía? Bien, la prueba de ultrasonido y coronografía. Bien, esas dos pruebas son, digamos, que le pegan al mismo efecto, que es a las descargas eléctricas. No está por demás en una instalación de alto voltaje, hablemos de más de 34.500 voltios, estar chequeando con coronografía. La coronografía, pues, para nuestro gusto es una prueba mucho más directa de la medición de esas descargas eléctricas que pueden haber en los sistemas de alta tensión. Sin embargo, como dicen los españoles, a falta de pan buenas son tortas. No teniendo la disponibilidad de la cámara coronográfica, la prueba de ultrasonido puede ser una también muy buena ayuda, siendo más precisa y más efectiva la prueba con la cámara coronográfica. La medida del sistema de puesta a tierra se hace con los equipos energizados. Para esto se requiere un telurómetro de alta frecuencia. Sí, efectivamente sí, así es. Lo hacemos con ese tipo de equipo. En la inspección inicial realizan análisis de descargas parciales. No lo hacemos, pero vuelve y juega el tema. Si el cliente desea incluir esa prueba, la podemos hacer. Muchísimas gracias a todos los asistentes por su paciencia durante este tiempito. Creo que hay una pregunta más. Los invitamos a nuestro stand de Expo Mantener la semana entrante, abril 3, 4 y 5. Serán muy bienvenidos. Va a ser
en el auditorio, en el centro de convenciones Ágora, frente a la feria de exposiciones de Corferias, por la calle, por la avenida La Esperanza, ahí frente a las taquillas de Corferias, por la calle La Esperanza, frente está el auditorio. Estaremos en el stand 29. número 29, donde gustosamente estaremos explicando este concepto de una manera mucho más amplia y más personalizada, si se quiere.